En efecto, tenemos un nuevo artículo 42B en código que es para efectos de simulación. La simulación de actos para efectos fiscales, vamos a ver que se va a centrar en partes relacionadas. El 42B, que es reforma para este año. Pero vamos a correlacionar lo que ya existe al día de hoy, porque pareciera ser que va junto con pegado, como decimos, ¿no? El 69B, que es el que ya hemos platicado en otras ocasiones y también hemos tenido ahí cursos, pues habla de operaciones inexistentes o actos simulados. Entonces, también en las tesis que se han emitido, pareciera dar a entender que la simulación genera la inexistencia. Entonces, se vuelve interesante, ese motivo de la plática, para conocer qué es lo que la autoridad considera como simulación, qué es una operación inexistente, aunado a los que ya tenemos, que es también razón de negocios y esquemas reportables. Todo esto para enfrentar lo que es la evasión y la elusión fiscal. Todos esos temas estamos hablando, ya hemos dado eventos que está de razón de negocios, tenemos del 69B, también ya platicamos, de esquemas reportables también ya platicamos. Entonces, viene a ser dentro de una serie de pasos que hemos estado platicando, porque las revisiones al día de hoy es esto. No es si está la factura, si está el contrato, si está la transferencia. No, las revisiones de hoy, lo que la autoridad quiere saber es que si realmente la operación se llevó a cabo, si no la estás engañando, si no tuviste una ventaja, por llamarlo de alguna manera, por alguna planeación fiscal, sea agresiva o no agresiva. Y con ello, vamos a ver que si bien es cierto que ya en el 177 de renta se contempla la parte de la simulación, eso va para multinacionales, partes relacionadas. Entonces, hasta este momento, dentro del 69B, va para cualquier tipo de contribuyente. Pero en el 42B del código, ahorita vamos a ver en los supuestos, que en este momento solo aplicaría para las partes relacionadas. Entonces se vuelve muy interesante, por ejemplo, al día de hoy, pues, tenemos, por ejemplo, ahorita de partes relacionadas que ha estado mucho en boga, los reciclos, ¿no? Y no puede ser reciclos, estás como parte relacionada. Entonces, ¿qué es parte relacionada? Vamos al artículo 90, ¿no? Para ver qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces vamos a ver también algunas situaciones de que la autoridad, mediante oficios internos, empieza a detectar, por ejemplo, empresas fantasma, empresas fachadas, cuáles son las características de lo que es estas operaciones inexistentes, que ya lo hemos tocado, repito, pues nada más lo vamos a como enlistar, pero sí, cuáles serían estos combates que está llevando la autoridad. Y por ejemplo, así como el año pasado hablamos que apenas se estaban dando las primeras revisiones del 5A de razón de negocios, que es completamente distinto en base a lo que es el 69B, es más financiero el 5A y el 69B es para ver si realmente la operación se lleva a cabo, ¿no? Pero la simulación es un disfraz, es un ocultamiento, ¿sí? Entonces, pareciera ser lo mismo, lo que es la operación inexistente a la operación simulada. La inexistencia, como su nombre dice, es que no existe. Más sin embargo, se le quiere dar efectos fiscales, por eso el 69B es muy claro. No se les dará efecto fiscal alguno, porque no existe tal operación. Pero hay operaciones que están avaladas que por contratos, que ante notarios, con ciertas otras situaciones de operación que sirven para disfrazar tal. Entonces, en esta situación, que es la que estamos platicando simular, viene todo un tema de controversia. Y ahorita lo vamos a ver, porque no se encuentra regulado hasta el año pasado
¿qué se considera la simulación? La simulación se encuentra en el Código Civil. Entonces, ¿cómo sería una demanda por parte de la autoridad por esa vía? Porque recordemos que cuando aplicamos en materia fiscal federal, por ejemplo, algún contrato y demás, como dato, arrendamiento y demás, pues tomamos el Código Civil. Ese es el efecto legal que tiene. Entonces se vuelve muy interesante, y aquí ya eso se los dejaría a mis amigos los abogados, si es relativa, absoluta, o realmente si cuenta con el alcance, derivado a que entonces tendría que ser una situación por carácter civil, entonces pone carácter fiscal. Pues digo que es muy interesante, pero que nosotros nos toca es ver qué revisa la autoridad, qué es lo que busca llegarse, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto, ¿no? Entonces, por eso decía, eso te lo dejamos a mis amigos, los abogados, ¿no? Aquí lo que vamos a manejar es lo que sucede en la operación, en la revisión. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca la autoridad? ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad? ¿Con qué fines? Entonces ahí nos vamos nosotros a centrar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es simular? Es representar algo, fingir o imitar lo que no es. Por eso le digo que es distinto técnicamente a lo que es una operación inexistente, aunque en el 69B el código se maneja o que pudiera ser o acto simulado o una operación inexistente. Sí. Es como también, si entramos a eso, un gasto inexistente, ¿no? El gasto inexistente, que está también en código fiscal, es aquella operación que realmente no existe una erogación. Es como, que, oye, Ramón, un ejemplo de gasto inexistente. Es como, por ejemplo, ay, voy a poner en contabilidad que hay, no sé, un 10% de gastos de tal cosa, pero no hay factura ni nada. Pero está en contabilidad y aparte lo usas con Dios, después de hacer magia. Ese es un gasto inexistente en términos de código. ¿Sí? Que es distinto al de una operación inexistente. Porque aquí empiezas a presentar, repito, las facturas y demás. Pero la simulación es algo más. Realmente es un disfraz, podríamos decirlo de alguna manera, para llevar a cabo alguna operación para obtener una ventaja fiscal. Entonces, la ventaja fiscal la tenemos, el beneficio fiscal, la tenemos en el 5A, ¿sí? Que es tener una ventaja en relación con los demás por aplicación de ciertas deducciones, estímulos, reducciones, etcétera. Entonces, ahí podríamos nosotros dar una definición de lo que es simulación. Es alteración aparente de la causa, índole o el objeto verdadero de un acto o contrato. Y vamos a ver en el 42B, repito, que reforma para este año, que la autoridad pues dirá, oye, mira, está todo muy bonito, pero no es esto. Por ejemplo, y tal lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, pero me adelanto, ¿no? Para que no podemos entrar, ¿no? Supongamos que entra entra un depósito a la empresa. Y entonces dice, oye, este depósito, ¿qué onda? No, sí hay que pagar impuestos. No, vamos a hacer como que es un préstamo de uno de los socios. Ah, bueno, perfecto. Y empiezas a hacer el contrato de mutuo, le das hasta fecha cierta, le vas con el notario o con estos documentos ya que firmas digitales que también sirven. Y dices, ya lo hicimos, ¿no? Y la autoridad llega, es indagar, dice, oye, la cuenta donde provino, ¿no? No, pues fue un depósito en efectivo. No, espérate, yo quiero saber de dónde provino ese depósito. Quiero ver el estado de cuenta, por ejemplo, si tú dices que el socio fue el que prestó el dinero, dame la evidencia de dónde sacó el socio ese dinero. Porque yo presumo que esas son ventas no declaradas, que tú lo estás simulando como que es un préstamo, a pesar de que tienes un contrato.
¿Cuántos casos no hemos tenido de que la misma autoridad ve lo que es un préstamo? Dice, no es cierto, no es un préstamo. Es más, préstamos bancarios, o sea, se ve en el estado de cuenta, ¿no? Que entra dinero de préstamo según contrato Bancomer, BBVA. Y dice, pues, oye, me depositó el préstamo el banco. No, ingreso. No, espérate, no va a ser un ingreso, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que tú hayas hecho una operación, lo hayas arropado de una cierta cosa que realmente no es la operación real. Y aquí nos podríamos ir a algo similar que se encuentra en tesis, ¿no? Darle importancia al fondo sobre la forma. Pero eso también en qué va relación con 69B. Entonces, pues yo digo, parecía ser una situación confusa por la aplicación de esto, ¿no? Entonces, en mi opinión, este nacimiento del 42B es para ya tratar de regular esa situación. Y primero se van a ir sobre las grandes empresas, que son las partes relacionadas, las multinacionales, y posteriormente, poco a poco, esto se irá desdoblando. Al día de hoy no tenemos ningún caso de conocimiento ya con la aplicación del 42B, eso está en pañales, así como habíamos platicado del 5A el año pasado, que apenas estaban dando las primeras revisiones de 5A. ¿Y por qué? Una situación legal. Digo, ya la platicamos una vez, pero nada lo vamos a hacer por referencia ahorita. Para que la autoridad pueda llevar a cabo podríamos decir, las funciones que aparecen por motivos fiscales, por ejemplo, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, una verificación de expedición de comprobantes, debe de tener en el reglamento interior del SAT el funcionario que pueda llevarlo a cabo. Si no viene, entonces legalmente está imposibilitado para llevarlo a cabo. Oye, Ramón, pero está en el 42B, sí, pero en el reglamento interno del SAT, que luego por eso se van publicando acuerdos, no me acuerdo cuántos acuerdos hay del SAT. El último fue con la reforma de la ANA, de la Agencia Nacional de Aduanas, por las operaciones de comercio exterior en diciembre, por ahí por el finales de mes, si no mal recuerdo. Pero como la reforma se publica en noviembre, el acuerdo tendría que estar en diciembre, pero ya nos pasó, por ejemplo, cuando entra la reforma del 5A, no había en el reglamento interior el funcionario que pudiera hacer revisiones de razón de negocios. El 17H, con el BIS también, la restricción temporal, ¿por qué lo hicieron hasta abril, mayo, después de la reforma de la restricción temporal? ¿Por qué no estaba lo de las cancelaciones de los certificados? Porque hasta abril del 2020, si no mal recuerdo, fue cuando se publica el acuerdo donde el funcionario, si no mal recuerdo era el de auditoría, puede llevar a cabo tal. Entonces, en este momento, por eso no hay, digo, aparte es muy temprano, no hay revisiones de 42B, ¿sí? Además, si llegara a haber una situación fundada en el 42B, pues vaya, esa partida se ganaría muy fácilmente, ¿sí? La autoridad no tiene facultad para llevarlo a cabo. No sabemos si es el de comercio, el de jurídica, el de auditoría, el de servicios. Tiene que estar en su función como tal. Entonces, por ejemplo, los abogados, uno de los primeros elementos que checan, adicionalmente el fundamento cuando se elabora el acto de molestia, es ver que el funcionario que lo esté emitiendo tenga la facultad. Y así se han ganado varios casos, tanto de manera federal como estatal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que irnos al reglamento interior del SAT, buscar en los acuerdos, para ver si tiene la facultad o no de poderlo hacer. Entonces, podemos decir, y ya irlo aterrizando, la simulación no está definido en la legislación tributaria, sino en el Código Civil Federal.
Pues digo que es muy interesante cómo lo tendrían que hacer esta aplicación. ¿Es lo mismo una operación inexistente o falsa o actos jurídicos simulados? La respuesta sería no, ¿sí? Aunque son muy similares y la autoridad lo lleva a cabo en las revisiones como que fueran ambas, la realidad es que son distintas. Pero pudiera ser que una operación inexistente es generado por una simulación. La respuesta sería sí, sí podría ser. Entonces, esta simulación jurídica que se lleva a los negocios, pues la autoridad pues empieza a solicitar mayor información, como por ejemplo el por qué se lleva a cabo tal operación. Y ese por qué lo amarra con el 5A, que es la razón de negocios. Oye, por ejemplo, siempre en las revisiones, oye, fíjate que fue un donativo, una donación. Te pide la autoridad, dame el contrato firmado ante notario. ¿Ante notario? Pues no el acuerdo entre las partes, con eso ya es suficiente, ¿no? Entonces, la jurisprudencia de la fecha cierta a veces va más allá de las operaciones que nosotros llevamos a cabo, pero es altamente recomendable. Es una operación que muy probablemente más adelante te va a solicitar la autoridad, pues la respuesta es, pues dale fecha cierta, ¿no? Entonces, y ojo, a pesar de que tuviera fecha cierta, la autoridad consideraría que es una simulación. Vaya, ¿cuántos casos de defensa no aparece el despacho que da muestra del entregable? El entregable, ahorita es una pregunta que tenemos por ahí, el entregable es un paquete donde viene que, por ejemplo, fue una cotización de servicios, pero realmente la cotización es irreal. Simplemente es por sacar una factura por un servicio de cotización. Y entonces le ponen que las cotizaciones, la forma, el que se llevó a cabo, bla, bla. Y luego la adquisición del bien, que luego tampoco el bien existe, ¿no? Y se pone la foto del bien, las características, el contrato, la compraventa, la transferencia, el pago, cuando recibieron la parte del activo, la foto del cuate bajando del camión el activo, la instalación, luego viene otro gasto que es por mantenimientos, por servicios, tiene los reportes de acta de entrega, entonces la autoridad pues, está todo, pero está tan bien hecho que dices, esto no me lo creo, ¿no? Dices, si un cuate llevara todo eso, o sea, tú le preguntas a un contribuyente de esos de la flota, pues va a decir, no, yo no tengo nada de eso, no, yo necesitaba tal cosa, le hablé a este cuate y me lo mandó, y ya, no tengo cotización, no tengo fotos del que me lo entregó, no tengo nada de eso, Ramón, que me acabas de decir, ¿no? Que es 69B, es la materialidad. Entonces, en la valoración de las pruebas, pues la autoridad pues siempre va a hacer la presunción. Y la carga de la prueba, pues lamentablemente, pues la tenemos nosotros. Entonces, el entregable, este documento, pues de pronto aparecen los contactos hasta como ante notario, ¿no? No, ya está, con la fuerza del notario le damos fecha cierta y con eso no va a haber problema, ¿no? No. Digo, el problema de ya una situación de defensa, pues obviamente tendrá ese peso para que no te observen que no cumple con la fecha cierta. Pero la autoridad dice, sí, cuentas con el contrato, sí está ante notario, pero ¿qué crees? No es cierto. ¿Sí? Entonces, esta parte de la simulación que vamos a ver los supuestos del 42B, será muy interesante ver cómo la autoridad podrá encuadrar el efecto de la simulación. Esa será la parte clave, ¿no? Dice Rosalba, buenos días, Rosalba. Bueno, entonces el 177 de renta, repito, que es para multinacionales, partes relacionadas, pues ya manejaba esta situación de la simulación, o sea, no es nuevo al día de hoy.
Y entonces por eso ocupamos para las partes relacionadas los famosos precios de transferencia, ¿no? Que también la reforma de este año se adecua el tema de partes relacionadas y el famoso método que se debe de ocupar de precios para las revisiones que lleve a cabo la autoridad. Entonces, en ese 177 de renta, pues ya te habla, ¿no?, de esta simulación. Dice, para que se determine la resolución, se debe identificar el acto simulado, cuantificar el beneficio fiscal. ¿Dónde está la definición de beneficio fiscal? En el 5A del código. Beneficio fiscal, esquema reportable. O sea, ¿puede derivarse de una estrategia? Sí. Muy probablemente. Por eso en los esquemas reportables, cuando se manda la información, uno de los puntos es, explica el porqué de la operación, para que la autoridad encuadre si realmente dentro de ese beneficio, la operación que se lleva a cabo, cuando menos se encuadra en su operación, que sea lo más apegado a la realidad. Entonces, repito, es un cruce de varios conceptos, ¿no? Señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha simulación, incluyendo la intención de las partes para simular, esa será la parte controversial, porque pues, nosotros quedamos a expensas de que la autoridad, con los elementos que se tiene, pues considere esta simulación. El Código Fiscal, aparte, habla de delitos de defraudación fiscal por el uso de contratos, ¿no?, que realmente sean falsos. Esta situación, al día de hoy, tiene que ser un expediente muy bien armado. Y hablo de un expediente porque se vuelve una situación penal, ¿sí? Aunque también es cierto que para que considere lo que es esta simulación, la persona tendrá que también ser vencido, tendrá que tener audiencia, tendrá que mostrar su inocencia, pero al final del día la carga de la prueba pues la tendrás, ¿no? Y el asunto es el 42B, ahorita lo vamos a leer, dice, podrá tener sus efectos jurídicos, pero para efectos fiscales podrá ser distinto. Regresamos al ejemplo del contrato de préstamo. Sí, legalmente se ve que es un préstamo, ¿no?, pero para efectos fiscales no lo es. ¿Sí? Entonces ya tendría que explicar el por qué solicité el crédito, cómo apliqué el crédito, a quién le solicité el crédito. Por ejemplo, en una revisión hace 2 años, nos pedían, era un préstamo de un socio que estaba en Canadá. Entonces uno de los puntos de la revisión para aclarar es, mándanos los estados de cuenta del socio que está en Canadá. Entonces nosotros dijimos, oye, espérate, la revisión es para la persona, no para el accionista, porque esa es otra revisión. Ya si quieres checarlo, ve a revisar al accionista, ¿no? A hacer una auditoría para verificar sus estados de cuenta, ¿no? Pero al final del día, como sabes que son operaciones cruzadas y es para que la autoridad tenga todos los elementos, pues lo pides, lo entregas, ¿no? Aunque uno dirá, no, Ramón, yo no tengo por qué entregar nada porque ya es efecto de otra revisión. Si ya sabemos realmente lo que la autoridad quiere, pues entreguemos, lo digo, si no hay nada que ocultar, pues simplemente pues se entregan. Pero ya sabes que hay gente que se mediante otra solicitud, eso es ajeno a la revisión, no está dentro del espectro, no hay nada que ocultar, todo es transparente, hay que entregar lo mayormente posible y obviamente que la autoridad tenga todos los elementos posibles. Entonces se vuelve muy interesante. Repito, esta situación, ¿no? Es como hace años tuvimos un caso relacionado a este tema, ¿no? Le tuvo una auditoría y una de las observaciones era que entró dinero por, puede ser una cantidad, 10 millones, no recuerdo la cantidad. Y pues la autoridad, pues dice, pues es ingreso, ¿no? Entonces se demostró con contratos de mutuo, cuando aparecía en el estado de cuenta, quién era el accionista que lo había dado, bla, bla. La auditoría salió en ceros.
Ah, su Ramón, que salió de auditoría de CEOs, pues sí, estaban todos los elementos. Pero en 3 meses después, la autoridad le abrió auditoría al accionista. Porque si bien es cierto que le había prestado el dinero, la pregunta era, ¿de dónde sacó el dinero el accionista? Porque, ¿qué cosas? En la anual no tenía, es más, no había ni anual, si no me recuerdo, del accionista. Entonces uno cuidando a la persona moral, todo bien bonito, los cruces, los controles, bla, bla, y los accionistas por su mundo, ¿no? Es como cuando están, ahorita me acordé de algo que tengo que mandar, eso lo anoto, ahí está. En caso, otro caso, entonces ahorita lo anoté. No cuidamos a los accionistas, ¿no? De pronto le llega una carta y dice, oye, ¿de qué vive el accionista? ¿No? Y el accionista le pregunta, oye, ¿usted de qué vive? Porque pues, veo que en la empresa pues, no hay ni dividendos, no hay un salario que se pueda objetar, si fue una SC, pues no tiene asimilados. Y si es cierto, ¿no? Luego nos preguntamos de qué vive el socio, ¿no? O el accionista. Pues resulta que está la contabilidad de la empresa combinada con el accionista, ¿no? El coche a nombre de la empresa. Los climas a nombre de la empresa. Las televisiones, los celulares a nombre de la empresa. Que realmente no están en la empresa, están en la casa de esa persona. Entonces, realmente la contabilidad de la empresa es de la empresa. Pues yo creo que el 90 y tantos% en México, la respuesta sería no. La contabilidad es de la empresa y el empresario, que no debe de ser así. Entonces, cuando le pregunto de qué vives, se te queda viendo, ¿no? Pues no sé, ¿no? Entonces, de pronto empiezas a checar los pagos de tarjeta, colegiaturas, viajes y demás. Y, maestro, de algún lado tiene que salir este dinero. Entonces, es una situación que al día de hoy, pues nosotros tenemos que verificar. No nada más es la empresa, son los socios accionistas que luego son muy celosos con información, sí, porque a ellos no les gusta ser revisados. Y obviamente que vean su modelo de vida, su estatus social, que también es entendible, ¿no? Pero hasta que no ven el problema o les cae una auditoría, pues entonces es cuando ven todo lo que hay que llevar acá. Entonces, o de pronto una vez nos pasó, ¿no? Metimos la información, lo arreglamos y ya quedó. Al año me cae una revisión. Y una de las primeras preguntas era, ¿cuántas cuentas bancarias tiene el contribuyente? Decíamos 4. Ta. Decía la autoridad, yo tengo 5. Dije, ¿cómo? Y ya el contribuyente estaba así, todo agachado y demás. Oye, ¿qué pasó? Dice, no, es que esa es mi cuenta no fiscal. Y ya cuando dijo eso, ya me sentía como engañado, ¿no? Dije, no, maestro, todas son fiscalizables, todas las cuentas. Pero es uno de los cruces que se da. Bueno, siguiendo con nuestro tema, digo, historias hay bastantes, ¿no? Y para divertirse, digo, al final del día aprendes con esto, ¿no? Por eso, cuando viene el cliente, confiesa. El último caso era, no, pues yo tengo una cuenta que se maneja, bla, bla. Nada más una cuenta, no tiene una de ahorro. Bueno, tengo una, pero es para manejar mis dineros. Que no, espérate, también entra. Era un RIF. Bueno, ya, ahorita, por cierto, no recuerdo si va a seguir siendo RIF, por cierto. Otro punto. Eh, Iban saliendo los pendientes, pero todas las cuentas son fiscalizadas, todas. Es que por costumbre piensan que una es fiscal y no fiscal. Bueno, la autoridad empezó la situación del combate a la simulación, por ejemplo, de socios. Resulta que había ciertas operaciones de sociedades en los cuales realmente pues no eran reales estas operaciones. Entonces lo utilizaban a través de EFOS como tal. Y de ahí también viene la revisión por parte de la autoridad de los asimilados.
y de ahí viene la reforma asimilados. Digo, son 75 millones, que caen 94, pero el mensaje es muy claro, ¿no? Hay quienes están simulando una operación de asimilados. Entonces, ¿qué pasaba? Las factureras sacaban dinero vía asimilados a salarios, entonces te depositaban en efectivo. Y entonces, oye, no, espérate, ¿cómo me depositas en efectivo? Vas a dejar rastro en el sistema financiero. Dice, no te preocupes, te voy a entregar tu CFDI de asimilado, tu retención, o sea, que veas, vas pagando impuestos y sin problema, ¿no? Oye, formidable. Entonces la autoridad pues empezó a detectar eso, ¿no? Oye, nos damos un asimilado de 5,000, 10,000, que realmente es para su operación, a un cuate que le estás dando asimilado 3, 5 millones. Entonces, pues eso se activa y pues ven que todo era simulado. Entonces, pues desde ahí la autoridad empieza a detectar estas situaciones, pero ya lo tenía, ya esto ya empezó a trabajar al respecto, ¿no? Uno de los oficios internos del SAT, que es donde nacen todas esas estrategias, es para combatir esas operaciones simuladas o situaciones que tienden a defraudar al fisco, ¿no? En estos oficios que manejan, es más, lo voy a abrir, es el oficio 25455. Oficio 25455, aquí está. Es el oficio, ¿sí? Todos los actos que hace la autoridad, por ejemplo, para que todas las administraciones estén en el mismo tenor, se emiten oficios internos. Normalmente que lo emite es UNICA, o la parte que se dedica al estudio por área. Entonces, por ejemplo, en este oficio, ¿sí?, pues es para combatir operaciones simuladas. Y se manejan las estrategias que ahí se van desdoblando, ¿no? Por ejemplo, inscripción ante el RFC. Parecía hacer nada, pero es muy chistoso. Si la autoridad, cuando empieza a hacer el cuestionario, empieza a detectar ciertas situaciones que sabe que no es verdad, puede, una, que el trámite quede inconcluso, o sea, no le va a dar el RFC. Dos, realmente pues, no tiene los elementos para llevar a cabo. Y tres, pues simplemente queda registrado, pero en el semáforo interno que tiene la autoridad es de riesgo.